Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Crianza, un espacio donde conversamos sobre lo que la investigación nos dice acerca del cuidado, la salud y el desarrollo en la infancia. Soy Oscar Arias Díaz, doctor en comunicación y parte del equipo de investigación del Proyecto Infantia, una iniciativa que une ciencia y compromiso social para entender mejor cómo cuidamos y acompañamos a nuestros niños y niñas desde los primeros años de vida. En este episodio nos acompaña Anthony Millán Delange, psicólogo con una sólida trayectoria en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas centradas en la infancia y la adolescencia, con formación en psicología y una amplia experiencia en trabajo intersectorial. Anthony ha liderado procesos desde el ámbito gubernamental, académico y de cooperación internacional, siempre con un enfoque de derechos, desarrollo humano y equidad. Hoy conversamos con el Dr. Millán sobre los desafíos y aprendizajes en el trabajo con poblaciones vulnerables, el rol de la psicología en el diseño de políticas públicas y la importancia de escuchar a la infancia para construir un futuro más justo. Entrando en materia, Dr. Millán, ¿qué significa realmente la intervención personalizada en el ámbito del cuidado psicológico y cómo se diferencia de otras modalidades de intervención? Bueno, desde hace mucho tiempo se planteó la duda, un psicólogo llamado Allport. De hecho, esa es una rama de la psicología que se llama la psicología diferencial. Y la pregunta era, para hacer intervención, ¿tenemos que darle el mismo tratamiento a todo el mundo o un tratamiento único para cada persona? Bajo la idea de que cada persona es única, irrepetible, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de mucho tiempo y mucha discusión, llegamos a la noción de personalización. No todas las personas son únicas, irrepetibles y que no mantienen ninguna relación con los demás, pero sí podemos ver nichos o grupos de personas. La personalización que hace es identificar esas diferencias individuales, cuantificar esas diferencias individuales. Y en el caso de los modelos que tenemos, por ejemplo, en el proyecto de Córdoba o en otros proyectos que tenemos aquí en la universidad, nos permite identificar cuáles son las variables específicas, ya no del grupo, sino en ti, que te permiten predecir que tú pases de un grupo en una condición no adecuada en salud mental o en desarrollo humano, para que pases a el grupo adaptado o con mayor adaptación. Y a partir de eso es que planificamos la intervención. Ese proceso de personalización nos puede dar varias informaciones, ya no a nivel de grupo, sino a nivel individual. Una de ellas es cuál es la dirección de la intervención. Es decir, si yo tengo que reforzar esa variable o si la tengo que extinguir. Si, por ejemplo, es un coeficiente positivo o negativo en el algoritmo. Lo otro que nos dice es cuál es la importancia de cada variable, es decir, por dónde debo comenzar. Vuelvo otra vez, similar a la lógica grupal, pero la diferencia es que esto yo lo hago por cada persona. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y de todos los datos, antes se hablaba de la nube, el Big Cloud. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la precisión diagnóstica y la planificación de intervenciones en contextos de cuidado? Eso era algo que era lógico que pasara. De hecho, nosotros sabemos eso desde una evidencia que encontró un señor llamado Paul Mell, conocido en psicología por haber desarrollado una medida de psicopatología que se conoce como el MMPI. Él puso a competir algo que suele verse hoy en día con respecto al tema de la inteligencia artificial, que era ¿qué es más preciso? ¿Un algoritmo o el ojo clínico en su momento? Cuando hablamos sobre inteligencia artificial hoy en día siempre comparan cuál es la precisión y la eficacia de un algoritmo versus un profesional. Desde ese momento y hasta el día de hoy sabemos que los algoritmos tienen mucha mayor precisión y son mucho más oportunos, es decir, nos dan los resultados a tiempo. ¿Por qué pasa eso? Entre otras cosas porque nosotros contamos con sesgos cognitivos que alteran las decisiones. Los algoritmos también tienen sesgos, sí, se conocen como sesgo algorítmico, pero la diferencia es que tú los puedes gestionar
es mucho más fácil cambiar el error de un algoritmo que cambiarle a las personas su matriz de creencias para que dejen y que tenga una reestructuración cognitiva para que dejen de pensar en algo que está errado, ¿sí? Entonces, eso digamos que por tema de eficacia y eficiencia. La inteligencia artificial lo que hace es que permite hacer esto en grandes grupos, ¿sí? Con un mayor número de variables, tiene un mayor poder de cómputo, y cuando la integras al Internet, tú puedes hacer eso en tiempo real. ¿De qué manera las tecnologías emergentes, estas nuevas tecnologías, podrían transformar el acceso a servicios de cuidado psicológico personalizado en regiones remotas o desfavorecidas? De hecho, precisamente eso es lo que trabajamos desde el Centro de Investigaciones de Desarrollo Humano que lidera el profesor, el doctor Amar, ¿sí? Pues normalmente esos son los eternos invisibilizados, las personas a las cuales no le llegan el servicio. Nuestro trabajo lo que busca es asegurar no solamente que haya servicio, sino servicio de calidad. Entonces tú puedes decir, bueno, pero ¿y en aquellas zonas donde no hay internet es posible hacer intervenciones offline? Ya sea por mensaje de texto, como en el proyecto de Córdoba que tenemos, o algunas otras estrategias donde puedes trabajar con internet offline. ¿Cómo impacta la planificación personalizada las intervenciones en efectividad y eficiencia en los programas dirigidos a poblaciones vulnerables? Mira, hace que la dinámica tiene muchas ventajas. La primera es que considera a la persona como un activo dentro del proceso de mejora. ¿Por qué? Porque la persona recibe su información y además una de las cosas que nosotros estamos haciendo es desarrollando agentes que permitan explicar de una manera más comprensible toda la complejidad de algoritmos y de información que puede tener. O sea, para una persona entrenada que ha estudiado en la universidad puede ser fácil de entender, pero a una persona que no ha tenido esa educación, esa información probablemente sea difícil. Hoy en día podemos calibrar agentes conversacionales que permitan que la persona entienda lo que se está conversando. Por cierto, yo tengo una estudiante en maestría en medicina, Silvia Aguilera, que está en la maestría, que está trabajando precisamente el tema de la comprensión que deben tener las personas al momento de firmar un consentimiento informado. Ese es todo un tema, un área de desarrollo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la legibilidad del texto, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, pero que está alineado con esto que estamos hablando. Lo segundo es, se hace un contrato psicológico más fuerte porque la persona, además de tener su información real, lo tiene en momento oportuno y además yo les voy explicando, de una manera fácil de entender qué es lo que yo te propongo, por qué te lo propongo, hacia dónde vamos. Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros tenemos es, yo te mido tu perfil actual y por un tipo de inteligencia artificial que no es, porque esa es otra cosa, esto es todo un ecosistema, existen diferentes tipos de inteligencias artificiales. Esta que te estoy comentando se llama ayudante experto. Esta lo que hace es, por vía de simulación, va viendo todas las versiones posibles que eres tú. Esa idea de un multiverso la creó un psicólogo en 1910 llamado William James. Entonces tengo todas las versiones alternativas a ti y después aplico un algoritmo de optimización que me permite cumplir una regla. En el caso de nosotros tenemos dos reglas. Una que, como sabemos que el ser humano se guía por el principio del menor esfuerzo, ¿cuál versión alternativa a ti es la que te permite pasar del grupo no adaptado al grupo adaptado con el menor número de cambios posibles, es decir, el menor número de esfuerzo? Y vamos mejorando progresivamente el grupo, entonces ahí nos vamos a Vygotsky, vamos en términos de aproximaciones sucesivas. Entonces vas como por etapas. Ahora, esa inteligencia artificial que se llama ayudante expertos la combinamos con inteligencia artificial generativa, lo que se conoce como ChatGPT, que es una marca de OpenAI. ¿Qué hacemos? Alimentamos a el agente con todos los metaanálisis, que son revisiones sistemáticas y que evalúan la efectividad de los tratamientos sobre esa variable, por ejemplo, bienestar psicológico. Y yo le digo al algoritmo, mira, esta es la diferencia entre el perfil actual y el perfil ideal. Dime, en todo lo que se ha estudiado sobre tema, intervenciones que mejoran ese tema, ¿cuál es la intervención que le corresponde a la diferencia entre ese perfil? No cualquiera, sino la que mejor corresponde. Y además, hay una nueva ley que viene ahorita en Colombia que tiene que ver con transparencia algorítmica. Yo le digo,
tú además me tienes que explicar por qué tú haces esa recomendación de manera que yo te pueda auditar. Entonces él te va a explicar, bueno, yo te voy a recomendar este tratamiento por estas razones, que viene de evidencia, no es que yo me la inventé. Lo otro es, nosotros creamos otra métrica, otro indicador, que es cronicidad. Para nosotros la cronicidad tiene que ver con el número de cambios que necesitas, de cambios que necesitas para lograr el cambio, pasos para lograr el cambio. En función a esa métrica, yo puedo tener dos maneras. Yo puedo decirle al algoritmo, hazme un plan de intervención basado en un tiempo acotado. Por ejemplo, intervenciones en la universidad que sean para dentro de este semestre o el periodo de tiempo que está corriendo el semestre, en un tiempo acotado, o sin tiempo acotado. Es decir, en función al grado de cronicidad, cuánto tiempo se estima con base a la evidencia científica que tú tienes alimentada en tu sistema, cuánto debería ser ese plan, cuánto tiempo tú deberías verificar ese plan. Y entonces él te va a decir, bueno, para este cambio, para esta diferencia personal, tú necesitas 6 semanas, 5 semanas, 4 semanas, y entonces tú puedes ahí tener un monitoreo para ver cómo va la cosa. Entonces fíjate que todo se engrana y la persona tiene una hoja de ruta, tiene claridad de la hoja de ruta, puede apoderarse de su proceso, puede proponer cosas o puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo, pero se le brinda la información a la persona. ¿Podría explicarnos el concepto del yo cuantificado y cómo este podría influir en la percepción y efectividad del cuidado personalizado? Precisamente es esto de lo que estamos hablando. Es que la persona tenga la capacidad de apoderarse de su proceso, y la manera de hacerlo es a partir de una medición. Lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se cambia. De ahí viene la noción del yo cuantificado. Entonces, estas ideas, esta idea nos permite a nosotros darle oportunidad a la persona para que pueda formar parte activa del proceso, cumpliendo con los designios que tiene no solamente la ley en Colombia, sino a nivel internacional, desde que sucedió la Declaración de Caracas por parte de la Organización Mundial para la Salud en el año 1990. ¿Qué papel juegan los datos obtenidos a través de herramientas tecnológicas en el diseño y seguimiento de las intervenciones personalizadas? Pues fíjate, todo esto está basado en ciencia, y la ciencia es realista. ¿Cómo nosotros sabemos que es realista y que no nos estamos inventando las cosas? Porque tenemos una aproximación a la realidad, hay un dualismo. Una cosa es cómo yo creo que funciona el mundo y otra cosa es cómo efectivamente funciona el mundo. Para yo poderme acercar a eso, pues necesito datos. Ahora, hay maneras de recoger datos, existen datos de mejor calidad o de peor de calidad. Para eso hay toda una rama que se llama teoría de la medida, que diferentes áreas profesionales le cambian el nombre, pero al final es la teoría general. En psicología eso se llama psicometría, en lingüística eso se llama lexicometría, en sociología se llama sociometría, en economía econometría, pero precisamente esas son las ramas particulares de cada profesión basadas en la teoría general de medida que nos permite cuantificar y a partir de esa cuantificación libre de sesgo poder tomar decisiones cada vez más oportunas. ¿Cuáles serían los criterios claves para seleccionar las tecnologías más adecuadas en la implementación de intervenciones personalizadas en psicología? Bueno, en psicología y en todas las ciencias siempre han sido dos grandes principios: confiabilidad y validez. Confiabilidad tiene que ver con la consistencia no solamente del diagnóstico, sino del argumento, de la proposición, y la validez es efectivamente que ese argumento que es consistente si realmente tiene una conexión o no con la realidad y si logra realmente cambiar la realidad a la dirección que tú esperas, que por ser ciencia debería ser una dirección humanista, es decir, para el progreso humano. Es el componente axiológico de la ciencia. Entonces esos son los dos grandes criterios. Después vienen otros criterios como el que tú me comentabas, pues si tú tienes acceso a internet, el costo, el bajo costo que hay que considerarlo en el caso de poblaciones vulnerables económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí viene la ingeniería, el ingenio, la creatividad para poder cumplir esas restricciones del medio sin sacrificar calidad y pertinencia. ¿Cómo se puede medir y evaluar objetivamente el éxito de una intervención personalizada utilizando herramientas estadísticas avanzadas? Pues si lograste el cambio y en el tiempo necesario, ¿sí? De hecho, ese es un derecho humano. En la Ley de Salud Mental de Colombia, artículo 6, tiene que
para tú proponer una intervención, tú tienes que proponer aquella que cumpla con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar el cambio. Eso forma parte axiológica, valorativa, desde el espíritu, desde la filosofía, de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, pues es la capacidad de haber logrado el cambio. Real y subjetivo, es decir, que la persona también sienta que logró ese cambio. Y hace poco OpenAI dijo que una de las tendencias que más se consulta en el ChatGPT es el tema del acompañamiento terapéutico, un primer paso para todo esto. ¿Cuál sería una última reflexión desde su experiencia? Mucha. Mira, eso hay gente que tiene su postura a favor, sus posturas en contra, pero eso está pasando. Y ese dato lo que te revela es una inmensa necesidad de servicio. Algo que ya sabemos, eso lo sabemos desde los atlas de salud mental que tiene la Organización Mundial para la Salud. Existe un gap, una diferencia entre la oferta de servicios de atención de salud mental y la demanda de servicios de salud mental. Por eso se declaró en esa declaración de Caracas que es un esfuerzo intersectorial. Eso no le pertenece solamente al área de la salud, le pertenece al ámbito laboral, al ámbito educativo, a todos los sectores que componen a la sociedad. Eso es lo primero. Lo segundo es, mira, eso depende de cómo se calibre. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, porque usaron eso y está alucinando o está... Ya, pero tú estás usando una herramienta que fue creada para eso. No es lo mismo que tú vengas y te vayas a un chatbot cuya función es parecerse a un muñeco, a un actor de Star Wars y empieces allí a hablar cosas, a que tú vayas a un agente que ha sido entrenado para ese servicio. Entonces depende de la curaduría con el cual se entrenó. Fíjate que yo te hablé en este caso que los agentes que nosotros estamos creando para el apoyo ha sido programado con información metaanalítica de calidad. Pero yo lo pude haber hecho con información que no es de calidad. De allí viene el tema de la transparencia y que la gente también en ese proceso de alfabetización pueda discernir cuando algo está bien hecho o cuando algo está mal hecho. Entonces no es la tecnología como tal, sino cómo ha sido gestionada esa tecnología lo que va a permitir que sea útil o inútil. El típico ejemplo que siempre hablan sobre el cuchillo, que el cuchillo sirve para esto, es eso. Entonces, pues las alertas están en si eso se creó con ese fin, cómo se hizo, cómo se logró ese fin. Por cierto, esa respuesta la tenemos en la humanidad hace muchos años. Es lo que se conoce como el giro epistemológico con René Descartes. No me digas cómo es la realidad, no me digas que ChatGPT es malo. Dime cómo llegaste a la conclusión para decir eso. Dime cómo programaste a ese agente para eso. Y entonces a partir de la respuesta a esas dos preguntas es que yo podré tener una idea más informada, más realista de cómo tomar una decisión de usarlo o no usarlo. Muchas gracias, doctor Millán, por acompañarnos en Ciencia y Crianza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden.